Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, en Lima, Perú, hoy día 14 de diciembre del 2025. Y vamos a seguir con los mensajes del Evangelio según San Juan. Estamos ya culminando el capítulo 12 y estábamos viendo hace unas semanas todo lo que es el anuncio de Jesús de su muerte. Jesús anuncia su muerte una vez más. Así que vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana para que sea su Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y conforme a la necesidad de cada persona que va a estar viendo quizás posteriormente este video cuando ya lo colguemos en nuestro canal de YouTube y también para las personas que están viéndolos directamente como usted. Bien, vamos a orar. Acompáñame en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Señor, para estar en tu presencia, para ser fortalecidos, para ser animados, para ser, Señor, también confrontados con nuestra realidad espiritual delante de ti, Señor. Porque, Padre, tú nos amas y anhelas que, Padre, estemos contigo por la eternidad y hasta la eternidad. Y Señor, tú nos has dado tu palabra para instruirnos, para corregirnos, para también, Señor, ser perfeccionados. Bendice a cada persona, Señor, que está ahora, Señor, conectado. Te pedimos también por aquellos que van a escuchar este mensaje cuando ellos lo compartan, para que sea tu Espíritu Santo dando convencimiento, dando, Señor, salvación. Padre, para que cada uno de ellos pueda experimentar el real y verdadero nuevo nacimiento, que es lo que transforma vidas y corazones. Y también, Padre, mientras compartimos tu palabra, seas tú obrando en sanidad, seas tú tocando cuerpos, sanando, restaurando, Señor, haciendo milagros creativos, Padre, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra no ha cambiado, Señor. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Bendecimos sus vidas, Padre. Los ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y una vez más, usted es importante que tenga una Biblia a la mano y un cuaderno de notas. Así que le animamos a poderlo tener para tomar nota de alguna cosa que el Espíritu Santo le llame la atención en esta mañana. Y bien, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan y vamos a leer del verso 27 al 50 hasta el final de este capítulo 12. Bien, dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto
No podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y estábamos viendo hace 2 semanas eh, todo lo que implica esta confesión, el propósito de Jesús de venir a dar su vida por la humanidad, de entregarse como ese cordero sin mancha, como dijo el mismo apóstol Juan aquí en este evangelio, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos habíamos quedado justamente en el versículo 32, cuando Jesús dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí está hablando del propósito, de la consumación del plan. Cuando Jesús estuvo en la cruz, una de las 7 palabras, la última palabra en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también Él dijo, consumado es, hecho está, tetelestai. Esta era una palabra comercial que se usaba. Cuando uno cancelaba una deuda, cuando uno pagaba algo que había comprado, decía, tetelestai. Es decir, está cubierto, está pagado. Cuando Jesús murió en la cruz, hubo una transacción comercial, por decirlo así. Él se dio por nosotros, hubo un intercambio. Entonces, Jesús apuntaba a eso. Para eso había venido. Eso era cumplir con el propósito del Padre. Y Jesús se caracterizó por una vida de servicio. Por eso que Él va a decir que aquel que le sirve, le va a seguir y le sigue, Él estará juntamente con Él por la eternidad. Porque hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a ser como nuestro Maestro. Tenemos que llegar a ese punto, a ese nivel de dar nuestra vida. Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la da por causa de mí la hallará. Es decir, va a encontrar el propósito. Hermano, nosotros no somos de este mundo. Nuestro fin, nuestro propósito, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque somos eternos. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Este cuerpo físico es temporal, es pasajero, estamos solamente de peregrinos en esta tierra, pero tenemos un destino eterno. Por eso no podemos centrar nuestra atención en todo sentido en esta tierra. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, porque ahí está nuestra ciudadanía, como va a decir el apóstol Pablo también en una de sus cartas. Y Jesús está diciendo aquí que va a tener que suceder esto. Entonces,
Pero esto va a causar un punto de quiebre en el mundo espiritual. Acá Jesús está hablando de la luz y de las tinieblas, ¿va? Lo hemos leído. Entonces, habla de dos ámbitos reales, espirituales. Del reino de la luz, que es en el cual nos encontramos cuando nosotros tenemos una relación con Jesucristo, cuando le hemos entregado nuestra vida, cuando hemos sido iluminados, cuando esa luz ha sido encendida por el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos da revelación, entendimiento y la capacidad de poder conocer, entender el plan de Dios para poder alinearnos y colaborar. Por eso la Biblia dice que somos colaboradores suyos. Ahora nosotros somos los agentes para llevar a cabo el plan de Dios, para que la humanidad tenga también un encuentro con Dios como nosotros lo hemos tenido. Decíamos también que el apóstol Pedro lo va a decir de la siguiente manera, que él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pablo va a decir que somos embajadores del reino de los cielos, que Dios nos ha conferido, nos ha dado la responsabilidad de ser embajadores, como si por medio de nosotros rogásemos a la gente para que se reconcilien con Dios. Somos aquellos que se nos ha asignado la palabra de la reconciliación. Somos los intermediarios por los cuales mucha gente tiene que conocer al Señor. Por eso damos testimonio. Y para ello, por eso, tenemos que estar en la presencia de Dios. Para ello tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que su presencia sea manifestándose y también derramando de su gracia de tal manera de que su palabra sea confirmada, como fue en el libro de Hechos, con señales, milagros y prodigios. Porque el mismo Jesús, lo hemos leído en Juan, dice, si no vienen señales, no creerán. Entonces, eso evidencia que realmente la iglesia es la iglesia del Señor. Entonces, por eso el cristiano tiene que vivir en esa dimensión espiritual, en esa capacidad de poder manifestar la gloria de Dios. Hermanos, lo natural para el cristiano verdadero es vivir en lo sobrenatural, porque Dios ha derramado en nosotros su gracia, su poder, la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Exvaló, decíamos nosotros la semana antepasada, es echado fuera. Es decir, cuando, hermanos, nosotros entendemos, discernimos, decíamos que el juicio es discernir, discernimos correctamente que esto es el propósito de Dios, hacemos la elección correcta, entonces el diablo tiene una sentencia y su sentencia es que ya no puede formar parte de nuestra vida. Por eso los que hemos sido transformados por el poder de Dios, dejamos la vida vieja. Ya no vivimos como vivíamos antes. Quizás como muchos nos han conocido. Vivíamos en borrachera, vivíamos nosotros en pleitos, en contiendas, vivíamos haciendo lo que no le agrada a Dios, en fornicación, en adulterio, pero ahora ya el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida, porque ahora es el Señor quien gobierna en nuestra vida, es nuestro Señor. Él es el que señorea en todas las áreas. Y eso debe ser la evidencia de cada persona que dice ser un hijo, una hija de Dios. Indudablemente no somos perfectos, pero estamos en ese proceso de transformación. Por eso Pablo va a decir en Romanos 12 que tenemos que entrar en esa metamorfosis, en ese tipo de cambio que viene por la renovación de nuestro entendimiento al conocer, meditar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Así que, por eso, el cristiano tiene que ser un hombre de la palabra, un hombre, una mujer del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que gobernar en su vida y tiene que tener evidencia de que vive
en línea con lo que Dios ha establecido en su palabra. Es el manual de vida. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo porque es la verdad absoluta. Una persona que dice ser cristiano no puede vivir fuera de lo que Dios establece en su palabra. Y eso va también para los cristianos evangélicos, que dicen que conocen a Dios, pero no se sujetan totalmente a la palabra. Y la palabra nos dice el apóstol Pablo que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, todo lo que le agrada a Dios. Así que el cristiano no tiene por qué cuestionar, ni tampoco seleccionar, ni decir, ni discriminar algunas cosas de la palabra, decir esto no, esto sí. Hermanos, mientras aparezca en la Biblia, usted tiene que someterse porque Dios dijo y punto. Él puso las reglas y usted tiene que someterse a ellas. A veces nos resulta muy fácil someternos a las reglas humanas, ¿no? Nadie puede pasarse la luz roja, nadie puede, qué sé yo, cometer ningún tipo de delito porque hay consecuencias. Pero pensamos que podemos quebrantar los principios de Dios y como se dice criollamente, pasar piola, ¿no? No pasa nada, sí, no pasa nada ahorita, pero lo que uno siembra cosecha. Así que por eso es importante vivir en línea con el propósito de Dios y para ello tenemos que conocer lo que Dios dice en su palabra, porque eso nos permite nosotros también separarnos de aquello que nos condena, del pecado, de quebrantar los principios de Dios. Así que por eso dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia contra el enemigo. Cuando tú y yo le pertenecemos al Señor, ya está decretado que Él no tiene poder sobre nosotros. Ahora le pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado con precio de sangre. Ahora, luego Él dice, y yo, si fuere levantado en tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decíamos de que Él va a traernos, ¿no? Porque entramos en una relación de pacto que nos concede a nosotros vivir en victoria, vivir en poder, vivir en autoridad. Tenemos parte ya con Dios, tenemos una herencia. Entonces, por eso es importante la cruz. Y decíamos que la predicación, el mensaje del Evangelio, tiene que estar centrado en la cruz. Que si no hay un mensaje centrado en la cruz, no, entonces hay salvación. No hay resurrección y no hay vida eterna. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es aquel que nos notifica, nos hace entender que sin Cristo no podemos nosotros ser salvos, dependemos de Dios. Tenemos que creer de que Él ocupó nuestro lugar, ese lugar que merecemos muchas veces todavía. Pero por la gracia de Dios, Él ahora nos ve a través de Cristo, a través de esa sangre que nos ha limpiado de todo pecado, a través de lo que dice el libro de Hebreos, que hizo con una ofrenda para siempre perfectos a los santificados. Esta muerte al pecado nos da el poder a una resurrección de nueva vida. Por eso que nosotros experimentamos y llevamos a cabo el bautismo en agua, que simboliza lo que ha sucedido en nuestro ser. Muerte a nuestra humanidad anterior, a nuestro viejo hombre, y resurrección para una nueva vida en el poder de Dios. Y luego, posteriormente, con un cuerpo glorificado, si es que experimentamos la muerte física, pero ya no experimentaremos la muerte espiritual porque ya estamos unidos en Cristo. Y como consecuencia, tenemos la misma clase de vida que Dios tiene, la vida Zoé, vida eterna. Por la eternidad y hasta la eternidad estaremos con el Señor. ¿Esa es la misma clase de vida que tú tienes? ¿O solamente tienes un conocimiento religioso? ¿Crees esa mentira universal de que eres un hijo de Dios, de que te vas a ir al cielo porque no le haces mal a nadie, porque, bueno, te comportas bien, bueno, porque vives rigurosamente en todos los preceptos y mandamientos de tu religión, pero
No tienes conocimiento del verdadero propósito de Dios que está en su palabra. Porque muchos predican, pero no se centra en la esencia del evangelio. Tú puedes estar pensando que cumpliendo los 10 mandamientos ya te vas al cielo. Pero ¿sabes qué, amigo, hermano? No son solamente 10 mandamientos. Hay cientos de cosas que Dios espera de ti y de mí. Y nos está expresando su voluntad en su palabra. Por eso es importante conocer, vivir en esta dimensión del propósito de Dios. Y dice, entonces, y yo, si fuere levantado de la tierra, los atraeré a mí mismo. Porque cuando uno entiende el mensaje de la cruz, entiende, amigo hermano, de que tiene que vivir constantemente en renuncia, en muerte. Eso es lo que simboliza y es la esencia del Evangelio. Morir a sí mismo. Por eso que Pablo en las cartas pastorales dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, la vida cristiana no es fácil, es una vida de renuncia, es una vida, hermanos, en que ya no satisfacemos los deseos de la carne, lo que a nosotros nos gusta, nos parece, lo que creemos en nuestro concepto natural, sino creemos en lo que Dios dice y establece en su palabra. Porque la Biblia es la norma de vida para todo ser humano, no solamente para el cristiano. Porque muchos piensan, no, tu religión, tu Biblia. No, Dios estableció las normas para toda la humanidad. Que unos no las quieran aplicar, que otros no las quieran conocer. Ese es su problema. Y ya lo vamos a ver y con eso terminamos la semana antepasada, cuando decíamos que Jesús dice que ahí en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra que estamos diciendo está sirviendo para notificar, para hacerte saber, para que entiendas y para que tú luego la apliques de la manera correcta. Bien, vamos apuntando a eso. Entonces, está dando a entender también la forma en que él iba a morir. Y eso sí entendieron ellos. O sea, entendían unas cosas y lo que realmente tenían que entender y aplicar para poder ser salvos, eso no lo asimilaban, no lo entendían. Y luego Juan va a explicar por qué razón, tomando como referencia siempre la palabra, lo que dijeron los profetas acerca de esta situación espiritual. ¿Ok? Bien, dice, entonces, y decía esto, versículo 33, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora, miren, Jesús tenía claro su propósito. Ellos decían, estaban citando la ley, pero tenían un conocimiento todavía parcial. No te entendían del todo. Ahora, vemos aquí que ellos se están refiriendo a este pasaje en el cual habla el profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Vamos a leer Isaías capítulo 9. Porque todo lo que Dios dice tiene su fundamento en lo que Él ya reveló. Dios está sujeto a su palabra. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Entonces ellos tienen un conocimiento de un Mesías glorioso, victorioso. Entonces, por eso causaba en ellos esa disyuntiva. ¿Cómo es eso? Nosotros hemos leído, hemos visto en las Escrituras que Él permanece para siempre, que según las características que hemos leído es incomprensible de que pueda ser derrotado, que pueda ser vencido, pero es muy complejo y muy vasto para poder explicarlo. Pero sabemos por la misma revelación de las Escrituras, por eso tenemos que conocer todo el consejo de Dios, de que Jesús vino en dos etapas. Ellos están viéndolo desde el punto de vista ya culminante. Cuando Jesús viene y vendrá pronto, por eso estamos predicando, viene como ya el que viene a tomar posesión, como aquel que viene a darle victoria a su pueblo, a tomar lo que le pertenece, lo que es suyo y que ha sido usurpado por el enemigo, por este reino de las tinieblas que está todavía vigente por un tiempo. Pero ya el tiempo es corto. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso, amigos, hermanos, vemos que ha arreciado la maldad. Porque él está dando manotazos de ahogado. Porque quiere arrastrar la mayor cantidad de gente al infierno. Y por eso la iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso estamos exhortando a que la gente deje de vivir una vida de religiosidad y empiece a vivir una vida de relación con el Dios vivo y verdadero. Tienes que entregarle tu vida, tienes que recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Es la única forma de ser salvo de aquello que está por venir, de esa manifestación del poder del enemigo sobre todos aquellos que no están ahorita teniendo una relación estrecha, íntima, verdadera con el Dios vivo y verdadero, que no han nacido de nuevo, que no están viviendo conforme a la palabra y conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, ellos están refiriendo a eso, por eso que están así con esa controversia, con esa duda. Dice, ¿quién es este hijo del hombre? Ahora, vemos aquí que aunque también en la escritura de Isaías inclusive, ¿no? En Isaías 53, para ser más específico, también habla del Mesías, pero habla como un siervo sufriente. Habla de que él va a morir, pero luego él va a ver el fruto de su aflicción. Va a ver de que va a haber una descendencia que va a permanecer para siempre. No tenemos tiempo para leer Isaías 53, pero léalo usted luego. Aquí nos habla del siervo sufriente, pero ellos solamente tenían el concepto o el conocimiento parcial de toda la revelación con respecto al Mesías. Es decir, ellos estaban por su necesidad también de salir de la opresión del yugo romano. Ellos imperiosamente solamente esperaban y anhelaban de que ya se manifestara ese libertador, ese Mesías libertador victorioso, ¿no? Caían en desesperación. Era la desesperación la que dictaba también su sentido, su conocimiento y su anhelo de ver al Mesías. Pero dígame, ¿acaso no es esa también la realidad para nosotros? Muchas veces, ¿cuándo recién nos acercamos a Dios? No es cuando las cosas están bien, cuando el trabajo está viento en popa, no es cuando en la cuenta bancaria pues hay cifras de 6, 7 ceros a la derecha. No, no es cuando estamos nosotros rebosando de salud y de bienestar. En esa situación, realmente nosotros sería muy raro tener en cuenta a Dios.
Pero ¿cuándo realmente nos acercamos a Dios? ¿No es verdad que cuando las papas queman, cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando estamos tocando fondo, cuando estamos en peligro en nuestra integridad física, no es ahí cuando ahí levantamos los ojos porque ya no podemos manejar la situación y queremos que algo más poderoso nos ayude y ahí sí consideramos a Dios? Entonces, es el mismo sentir de la humanidad. Ellos estaban bajo el yugo, bajo la esclavitud, no eran del todo libres y querían un libertador. Así también muchas veces cuando nosotros estamos en problemas, queremos a alguien que nos liberte. Y como ya todo lo humano no alcanza, se nos ha agotado los medios, el dinero, nuestra fuerza y todo lo demás, entonces ahí recién miramos a Dios. Tenemos que ser honestos. Muchas veces esa es la única condición que nos lleva a acercarnos a Dios. Eso es muy natural, muy humano. Pero ¿sabes qué? A ese momento no puede llegar, quizás nunca llegue. Por eso es importante que nosotros le abramos nuestro corazón a Dios en este tiempo. Por eso, cuando se predica el Evangelio, el Señor lo dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Quizás mañana no vendrá, quizás entre gallos y medianoches puede venir el fin de nuestra vida física y no amanecer un nuevo día. Por eso es importante tomar la decisión correcta en el tiempo que Dios nos está dando aún para poder manifestarlo. Entonces, ellos veían o necesitaban y anhelaban la manifestación de ese Mesías libertador, de ese Mesías victorioso, que sí, indudablemente, se iba a manifestar, pero en otras circunstancias. En otras circunstancias, porque toda la escritura nos muestra ciertos matices, ciertos cuadros. Es como un rompecabezas, cada pieza tiene su lugar. Lamentaciones capítulo 4. Lamentaciones. Después de Jeremías viene Lamentaciones. Y es curioso porque Jeremías predicaba sobre el juicio que iba a venir sobre Israel y la gente no creía. La gente más bien lo acusaba de ser un terrorista, de ser una persona que hablaba en contra de, del destino de Israel, porque ellos eran orgullosos de que eran el pueblo escogido de Dios. Y decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, no puede pasarnos esto. Pero Jeremías le decía que iba a suceder, ¿por qué? Porque estaban andando en desobediencia, no estaban realmente agradando a Dios, se habían apartado de Dios, pero se jactaban, hacían uso de presunción, ¿no? Entonces, como uno a veces presume de su religión, mi religión es la verdadera, no, yo creo en Dios, tú crees en Dios a tu manera, pero ellos, según los conceptos y parámetros de su religión, piensan de que Dios está en todo el derecho de darles la entrada a su reino. Y no es así, porque es conforme a lo que Él ha establecido, no conforme a lo que los razonamientos y cultura y también costumbres de una religión dictan, sino conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Lamentaciones capítulo 4, versículo 19 y 20, es un contexto diferente, es cuando ya ha venido la desgracia al pueblo de Israel. Jeremías escribe lo siguiente: ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Entonces, ellos están aquí. Jeremías está hablando por el Espíritu Santo y está hablando de la situación y hace mención a el ungido que está allí, pero tiene que suceder
como hemos dicho, tenemos, hermanos, que tocar fondo. Tenemos que darnos cuenta de que hemos fallado, que no estamos cumpliendo estrictamente con lo que Dios establece en su palabra. Y escuche bien, vivir en obediencia, vivir estrictamente a lo que Dios dice en su palabra, no es una exageración, no es como muchos dicen, eso es legalismo. Pastor, usted es un legalista, ¿no? Usted es un fariseo. No, no, no se trata de ese tipo de concepto, sino, hermanos, eso, lo que Dios demanda en nosotros es sujeción, dependencia total de Él. ¿Por qué? Porque el brazo humano falla. Hermanos, nosotros no podemos tener manejo total de la situación, pero cuando tu vida y mi vida están en las manos de Dios, podemos estar confiados y seguros, porque no solamente Dios hará lo que a veces nosotros le pedimos, sino mucho más. Él hará lo mejor. Por eso también, cuando nosotros oramos y le pedimos lo que aparentemente es bueno, Dios no nos responde de esa manera, porque Él siempre tiene algo mejor. Y sus planes no son como nuestros planes. Isaías mismo va a decir de que nuestros pensamientos no son como los de Dios. Sus pensamientos son mucho más altos. Entonces Dios no está obligado a hacer las cosas que yo le plantee. Él tiene su plan. Su plan es perfecto, no cambia. Es tan perfecto que Él no necesita tener un plan B, un plan C, un plan D. Por eso Dios no se hace problemas, aunque haya oposición del enemigo, porque el enemigo ya ha sido derrotado. Cuando lo vemos en la palabra, ha sido derrotado. Y el mismo Jesús, por eso dice aquí, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, Dios lo ha determinado. Pero también Dios quiere que esa victoria se consume, se muestre en tu vida. ¿Y cuándo se muestra? Cuando tú te alineas al propósito de Dios. Es ahí donde se cierra toda puerta. Es donde, cuando el enemigo no tiene ni siquiera una rendija donde meterse, donde colarse para arruinar el plan de Dios para tu vida. Por eso, el Salmo 91 dice, el que habita a la sombra del Altísimo habitará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que estar cubierto. Y estar cubierto, estar bajo la cobertura de Dios, significa también estar dependiendo de Él, andando en su propósito, viviendo en línea con su palabra. Entonces, vemos aquí, versículo 34, le respondió la gente, nosotros hemos leído en la ley y hemos dicho eso, que ellos entendieron lo que Jesús había dicho con respecto a que sería levantado. Y luego dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahí al final del versículo 34. Y este es un nombre que Ezequiel en su profecía lo usa para sí mismo. Y Dios le dice, Hijo de Hombre también. Es decir, está hablando ahora de la humanidad real de Jesús. Jesús se hizo hombre como uno de nosotros. Él tomó, se despojó, dice Colosenses, de su propia divinidad para hacerse hombre. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y ahora Él, el Hijo del Hombre, muestra su ministerio de servicio hacia la humanidad. Entonces, Ezequiel, que significa la fuerza o el poder de Dios, lo toma para sí, lo atribuye a sí mismo, lo toma para sí mismo ese título, ese nombre, debido a que su mensaje profético, más que cualquier otro, está revelando el establecimiento del reino de Dios, y por eso Jesús tomó también este nombre, tomó este calificativo, esta mención de Hijo de Hombre. ¿Para qué? Para aplicarlo a sí mismo, ya que su vida, más que cualquier otra cosa,
va a revelar el establecimiento del reino de Dios. Hermanos, para ser parte del reino de Dios, tenemos que estar unidos con Cristo. Tenemos que ser uno con Él. Tenemos que ser parte de lo que Él establece como principios para la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está diciendo, yo tengo que ser levantado y los atraeré a mí mismo. Es decir, entrarán en pacto conmigo, porque lo que consumó Jesús, y decíamos eso, consumado fue el pacto, fue lo que el Padre acepta como sacrificio, satisfizo la justicia de Dios, el pago por nuestro pecado. Y por eso Él luego resucita, porque Él no pecó, sino se atribuyó, sino que Él se imputó tu pecado, mi pecado y de toda la humanidad por todos los siglos, para que nosotros ahora podamos ser justificados, podamos ser la justicia de Dios en Él. La sangre de Jesús satisfizo la justicia de Dios que nos condenaba. Estábamos nosotros destinados a una eternidad sin Dios, pero justamente a la hora de ser parte de Él, al ser uno con Él, al ser reconciliados con el Padre a través de esa sangre, tenemos entrada al reino. Y decíamos que esta frase, hijo del hombre, nos revela el establecimiento del reino de Dios. Y no hay reino para el hombre, no hay parte en el reino de Dios si no está unido, si no está relacionado con Dios a través de Jesús. Este título, Hijo del Hombre, nos habla también sobre la obra, el siervo de Dios, con el fin de traer redención para la humanidad. Es el sirviente de la humanidad. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino para servir. Y he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él tenía en claro, amado amigo, hermano, que su fin era la cruz, porque esa era la voluntad del Padre, morir en nuestro lugar. Por eso no hay otro tipo de sacrificio. No hay ni existirá. Esa es la Pascua que fue cortada. Y hemos hablado de la Pascua. La Pascua era derramamiento de sangre. El pueblo de Israel untó esa sangre en los dinteles de las puertas y el, el, el ángel destructor pasó de largo. Hermanos, no hay muerte espiritual para aquel que ha sido parte de esa Pascua, que ha comido de ese sacrificio, que lo ha hecho parte de sí. Y eso sucede cuando tú le entregas tu vida a Jesús. En eso, la sangre de Jesús es aplicada a tu vida. Y aunque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo imperfectos, Dios posicionalmente nos ve justificados, pero también demanda de nosotros que vivamos en santidad. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vivimos conforme a su palabra. Entonces, por eso es importante. Por eso ellos dicen aquí, ¿por qué nos dices que es necesario? Versículo 34, le respondió la gente, nosotros hemos leído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Aquí la palabra necesario en griego, en el griego original, significa inminente. Es decir, no se puede dejar de hacer. Es algo que tiene que suceder sí o sí. Jesús lo sabía. Para eso había venido. Y preguntan, ¿quién es este Hijo del Hombre? No tenían un conocimiento completo, como hemos dicho, sino parcial. No habían sido instruidos completamente sobre la persona del Mesías. Y esto es la religión, amados amigos, hermanos.
La religión solo le da a la gente lo que les gusta escuchar, la parte positiva. Ellos le habían hablado solamente de esta parte bonita del Mesías. El Mesías vino a libertar, pero no le habían hablado de que hay que morir, de que hay que pagar un precio. Jesús siempre habló de esa verdad. Aquel que quiere ser mi discípulo, una vez más, tome su cruz cada día, niegues a sí mismo y sígame. Hermano, amigo, seguir a Jesús no es fácil. Muchas veces te van a hacer bullying, van a hablar mentiras de ti. En las redes sociales, ¿qué no dicen de uno muchas veces? ¿Qué no han dicho de nosotros? Pero hermanos, esas personas ya no están para seguir reeditando lo que dijeron en su tiempo. Por la gracia de Dios y el respaldo de Dios, nos mantenemos firmes y seguimos adelante cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, por eso no es fácil, pero ahora, inclusive en muchos púlpitos, en este mismo día, en este mismo instante, solamente se le dice a la gente lo que le gusta, ¿no? Ese es el lema, dale a la gente lo que a ellos les gusta, un mensaje positivo, que todo te va a ir bien, que el Señor te va a bendecir, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que realmente los anima, sí, y es bueno recibir una palabra de aliento, pero también, hermanos, hay que ser equilibrado, hay que ser sincero, porque si no, cuando esa gente se encuentre con los momentos difíciles, va a haber controversia, va a haber duda, como lo vi en esta gente. Dice, pero ¿cómo? Si el Señor eh, dice que vamos a hacer cabeza y no cola, ¿por qué ahora estamos pasando esta situación compleja? Lo real es de que aún en medio de esa prueba, el Señor te va a fortalecer, te va a ayudar. No estás solo. Por eso dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Que aunque pases por las aguas, no te anegará, no te llevará arrastrándote, no te ahogarás. Es decir, amigos, hermanos, vamos a pasar por situaciones, pero tenemos la victoria asegurada. Como los amigos de Daniel en medio del fuego, el Señor estaba ahí en forma de ángel paseándose con ellos como si fueran de paseo, de repente a un bulevar o al Jirón de la Unión, ¿no? Sí, estaban ellos de paseo. Cuando salieron ni siquiera olían a humo, mientras que los soldados que los echaron en ese horno de fuego que fue calentado 10 veces, 7 veces, fueron achicharrados solamente con el calor que salía de ese horno. Murieron, pero ellos pudieron sobrevivir. Nada les pasó, porque Dios, cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios está contigo en medio de las pruebas. Y eso luego te da una fortaleza indescriptible, porque tú sabes que Dios va a estar contigo, como dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo, aún en medio de las situaciones. Por eso, hermanos, los verdaderos cristianos que morían en el Coliseo romano morían cantando, alabando a Dios mientras los leones los destrozaban, mientras los leones los mutilaban. Eso solamente puede suceder cuando tenemos un real conocimiento y relación con el Dios vivo. Por eso no tememos morir. Por eso, hermanos, el morir es ganancia, como dice el apóstol Pablo. Y cuando pasamos pruebas, sabemos que tenemos ya de Dios la victoria, porque nuestras vidas están en el lugar más seguro, están en las manos poderosas del Señor. Entonces, siempre escuchan, ¿no? O se escucha mucho la parte positiva, la parte bonita del Evangelio. No, todos tus problemas se acabaron, estás en Cristo, etcétera. Pero ¿qué dice? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Un verdadero predicador va a decir esto. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, un verdadero siervo de Dios
tiene su responsabilidad clara. Va a decir las cosas como son. No va a omitir nada. El apóstol Pablo, al despedirse de la iglesia en Galacia, va a decir, yo no he rehuido de decirles todo el consejo de Dios. De día y de noche les he hablado conforme al propósito de Dios. No he tomado nada de ustedes. No lo he hecho por ganancia deshonesta. No he tenido ninguna motivación incorrecta. No he querido caerles simpático para que ustedes me bendigan o me den, me otorguen algún tipo de favor. No, Pablo era un siervo de Dios, se debía al mensaje que le había sido encomendado. Versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vemos aquí que ellos no son conscientes del juicio que les vendrá. Por eso les exhorta a hacer caso y aprovechar la oportunidad de tener la revelación, de atender, de obedecer, de creer en la revelación que Él mismo está dando a través de su persona, mientras Él está ahí presente, como lo ha venido declarando varias veces aquí en el Evangelio de Juan, a través de su vida y a través de los milagros. Hermanos, hay que caminar en la luz para no tropezar y caer. Hay que andar solamente bajo la revelación que tenemos del verdadero Mesías, de Jesucristo. Esta palabra está llegando a tu vida y a tu corazón. Dios está alumbrando, está iluminando en este momento tu vida. Te está diciendo las cosas como son. Él te está diciendo que veas que ahora, como les dijo a ellos, ¿no? Esta oportunidad es la que tú necesitas ahora aprovechar. Hermanos, quizás mañana o pasado o dentro de unas semanas o meses, no sabemos, el Señor venga por su iglesia. Ya no habrá un verdadero hijo e hija de Dios que te esté hablando como nosotros lo estamos haciendo ahora. Nosotros aquí en Perú tenemos la libertad de predicar. Hermanos, podemos irnos a una plaza, tener un parlante inalámbrico y predicar la palabra y no nos van a prohibir hacerlo. Podemos entregar folletos, podemos tocar puertas, dejar tratados. Tenemos esa libertad. Pero ojo, ya en muchos países, eso está prohibido. Y no estoy hablando de solamente lugares donde la religión musulmana se ha impuesto, en Asia, en África, sino en países también de Norteamérica. Hay lugares donde no se puede hablar sobre el pecado, sobre ciertos tipos de pecado, porque vienen y al pastor lo apresan por haber hablado supuestamente en contra o hacer discriminación de ciertos grupos minoritarios, pero que tienen poder y que han establecido o han ingerido para que se dicten leyes en contra de la posición que ellos tienen. Entonces, ahora tenemos libertad para poder hablar, para poder testificar, para poder predicar, para denunciar el pecado, confrontar el pecado. Porque, hermanos, amigos, tenemos que decir las cosas como son. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es lo que Pablo dijo. No he rehuido decirles todo el consejo de Dios. No es solamente decirle lo que a la gente le gusta, es también confrontar el pecado. Es decirle a las cosas con amor, pero también con firmeza, que necesita arrepentirse. La palabra dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. No es, arrepiéntete, por favor, mira que... No estamos, hermanos, nosotros malbarateando el Evangelio, rogándole, conviértete pues,
¿no? Hazle ese favor a Dios. No, es un favor que uno se hace a sí mismo. Porque hermanos, el pago es por la eternidad y hasta la eternidad. Los beneficios son por la eternidad y hasta la eternidad. Si pudieras tener realmente una visión de algunos segundos de cómo es ese lugar de tormento, aunque hay muchos testimonios ya en YouTube, pero aún así mucha gente no cree, entonces la cosa sería diferente. Seríamos como el rico de Lucas 16, que le da buenos consejos a Abraham diciéndole, manda a Lázaro para que le predique, que Lázaro vuelva a la vida y habla a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. Hermanos, es un lugar de tormento por la eternidad y hasta la eternidad. Por eso hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, vemos que hay que caminar en la luz para no tropezar, para no caer. Hay que andar solamente bajo la revelación que tenemos de Jesús. Mientras escuchemos de Jesús hay esperanza, hay posibilidades de poder pasar de muerte a vida espiritual. Pero como les digo, va a haber un momento en que ya no va a haber hombres o mujeres que hablen del Evangelio. Entonces el enemigo tomará posesión absoluta, tendrá dominio por un poco de tiempo. Lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces, porque está escrito, está declarado que sucederá así. Entonces Jesús les dijo, por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo más nos quede, pero queda poco tiempo. Estamos diciendo lo mismo que dice Jesús aquí. Entre tanto, andad ahora que tenéis luz. Dice, para que no os sorprendan las tinieblas. Sí, las tinieblas van a tomar posesión absoluta, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso sucede cuando una persona no tiene a Jesús, no tiene seguridad, vive la vida, vive el día a día, pero hermanos, llega el momento en que nosotros tenemos que partir de este mundo. Y cuando mucha gente parte de este mundo, entra al ámbito real y 100% espiritual y se da cuenta y dice que la cosa era así. Yo pensaba de que, como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia, que el cielo y el infierno estaban en la tierra, ¿no? Yo pensé que iba a reencarnarme en una persona mejor porque era buena gente. No, se dan cuenta que ya se van a un lugar apartado de Dios por la eternidad y hasta la eternidad. A veces he pensado y lo he dicho, que esta vida natural es como una broma pesada. Sí, es una broma pesada que el diablo nos pinta, porque nos distrae de tal manera, nos hace ocuparnos de tantas cosas, pero volvemos a la realidad cuando ya es inexorable, cuando ya no hay vuelta atrás. Nos ha engañado, nos ha distraído, nos ha bombardeado con tantos afanes de este mundo, que cuando partimos de este mundo y vamos a vivir la esencia de nuestra vida espiritual, porque somos 100% espirituales, somos más espíritu que cuerpo, que físico, nos damos cuenta que ha sido algo irreal lo que hemos vivido y que ahora vivimos una realidad de la cual no podemos dar vuelta atrás. Que no te sorprenda eso. Por eso el Señor dice que andes en la luz, a la luz de su palabra, a la luz del Espíritu Santo. Wow, se nos pasa el tiempo. Por eso, versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Solamente podemos andar en la realidad de Dios cuando estamos andando en la luz. Andar en obediencia nos convierte realmente en hijos de Dios o hijos de luz, porque Dios es luz. Es la única verdad absoluta y nos dirige a la herencia que todo hijo posee de su padre. Es tener seguridad y bendición plena. Todo lo que Dios
como nuestro Padre nos ofrece por vivir en obediencia su reino. Seremos parte del reino, de acuerdo a su carácter. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese carácter, es santo, no vive en pecado, no permite el pecado. Dios no tolera el pecado. Eso lo vemos en esencia en Zacarías capítulo 14. Anote usted y lea Zacarías capítulo 14, versículos 37 y 38. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Es decir, ya estaba profetizado que esto iba a suceder, pero no porque Dios lo había destinado de manera imperativa, ¿no? Porque ya Dios, como dicen algunos, bueno, si ya Dios lo dijo, ya, ¿qué vamos a hacer? No, no, sino que Dios conoce las cosas, conoce de antemano cuál va a ser la reacción de la gente. Jesús dijo vez tras vez: yo soy el Mesías. Las señales daban testimonio, como dice aquí, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Aquí nos habla del proceso del cual todo ser humano tiene que entrar para poder ser alumbrado, para poder ser iluminado y obtener la salvación, la vida eterna y ser parte del reino, porque eso es lo que Dios ha manifestado como su plan perfecto para la salvación. Entonces, esto está citando aquí realmente Isaías capítulo 53. Lea usted Isaías capítulo 53. Lo que está diciendo aquí, o citando Juan, cuando dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Está hablando de Isaías capítulo 53. Entonces, dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Ahora, no es que Dios había determinado algo, sino que había un proceso al cual ellos se habían, digamos, metido. Ellos estaban teniendo la evidencia. Por eso que Jesús le dice: mientras estén en la luz, mientras tengan la revelación, crean en la revelación. No se cieguen, no se cierren, no, no se centren solamente en su concepto religioso. Salgan de ese cuadro, de ese molde donde ustedes se han metido, ustedes solitos se han metido en eso. Ahora yo he venido acá para darles luz, para darles la revelación real de cuál es el propósito del Padre. Lo estoy confirmando a través de las señales y milagros que nadie ha hecho. Y ustedes siguen metidos, encajonados en su religión. ¿No nos está hablando esto a nosotros también? Aún como cristianos evangélicos, por decirlo así, que estamos metidos en la religión evangélica, en vez de andar a la luz de la palabra y vivir en esa dimensión de obediencia, de fidelidad a lo que Dios nos dice. Porque esa actitud, hermanos, no nos permite ver con claridad. Dice: para que no vean con los ojos. ¿Para qué son los ojos? Para ver, pero los tienen por gusto. Los tienen de adorno, como dice aquí. Y cuando uno ve con los ojos, es decir, lo evidencia, ¿no? Lo constata con los ojos, es decir, lo entiende, llega al proceso de que lo ve y lo procesa y lo entiende. Primero es constatar, después luego entender, dice: y entiendan con el corazón. Está hablando de la esencia del hombre, donde están sus emociones, sus sentimientos, su voluntad. Es decir, ese entendimiento, esa revelación tiene que afectar tu manera de ser, tu esencia. Tiene que hacer de que tu voluntad se ceda al propósito de Dios y entiendan con el corazón, y eso hace que una persona se convierta, cambie,
su vida de un giro y eso experimenta restauración y recibe sanidad, sanidad total, porque la sanidad de Dios, el propósito de Dios es integral, sanar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Todo eso quiere Dios guardarlo irreprensible hasta el día de su venida. Pero cada paso en su momento, cada cosa tiene su orden. Cuando nosotros cegamos nuestros ojos, es decir, no aceptamos lo que vemos, no se dan las demás cosas. Y ellos se quedaron en ese punto. La luz les estaba iluminando, pero ellos no quisieron aceptar la revelación. Tú aceptarás el testimonio, aceptarás lo que estamos planteando en esta mañana, porque estamos hablando lo que Dios dice en su palabra. No estamos hablando de cosas humanas, no es lo que a mí me parece, sino lo que Dios está diciéndote hoy, porque te ama y porque tiene un propósito para tu vida. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan y vengan a conocimiento de la verdad. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Ahí está el proceso. Vean con los ojos. Isaías dice, vio su gloria, vio la luz, vio la manifestación y habló acerca de él. Dios se ha revelado por eso a nuestras vidas, para que podamos experimentar su gloria y compartirla con otros. Con todo esto, dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué amamos más? Ser parte de una iglesia, ¿no? Oh, no, mi iglesia es grande, todo. Sí, saben de que están en pecado, saben que muchas veces los que ministran, los que sirven ahí, no están en una vida de santidad, hermanos, no gobiernan bien sus casas, no predican realmente el evangelio como debe ser, pero tienen orgullo de ser parte de una iglesia. ¿Sabes qué? Jesús no viene por ninguna iglesia denominacional, no viene por nombres, no viene por ministerios, viene por los que son realmente sus hijos. Escúchalo bien, amigo, hermano. Jesús no viene por católicos ni evangélicos, ni podría nombrar varios nombres de iglesias grandes que hasta hacen cola para entrar. Dios no viene por ellos, viene por aquellos que realmente tienen una relación con Él y andan en obediencia y dependencia de Dios. Los que viven en santidad y quieren agradarle y se esfuerzan por hacerlo, que dan frutos de arrepentimiento y dan buen testimonio, que gobiernan bien sus casas y que sus familias son familias de testimonio, cosa que en la vida de muchos pastores no es una realidad, en la vida de muchos líderes no es una realidad. Entonces, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino que en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La única manera de no permanecer en tinieblas, de no ser desviado, es creyendo en Él, creyendo en el mensaje, creyendo en el anuncio, creyendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él murió por la humanidad y que es necesario recibirle. 47, al que oye mis palabras y no las guarda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué dice Santiago? Que no hay que ser oidor, sino hacedor de la palabra, porque ese es el que será justificado. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino para que tú obtengas salvación, pero en la segunda venida sí viene para juzgar. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una palabra, Él nos ha notificado, Él nos ha dado evidencia y nos ha dejado a nosotros ahora la posta para que ahora nosotros continuemos predicando el Evangelio. Esta palabra, ¿por qué? 48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día final. Dios no quiera, pero si tú no haces caso, no obedeces, te mueres. Esta palabra en el día final va a salir a la luz. Dicen algunos que estaremos frente y habrá una tremenda pantalla y Dios mostrará todas las oportunidades en que nos habló por un folleto, por un versículo, por alguien que estaba predicando, por haber de repente escuchado este mensaje por este medio y no le dieron bola, no le hicieron caso. Y entonces esa evidencia va a ir en contra de nuestra propia integridad, porque va a ser una evidencia. Yo te hablé. El Señor va a decir, yo te hablé. Y saben que hay un versículo en los Salmos que dice que nadie se justificará delante de Dios. Nadie. Pero Señor, yo era religioso. Sí, pero ¿qué te decían ahí cuando predicaban? Que tienes que entregarle tu vida a Jesús, no a una religión. Entonces, habrán evidencias irrefutables. Por eso hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Ahora nosotros somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Es como si Cristo mismo te está hablando hoy, en este instante, a través de nosotros, para que tú no rechaces este mensaje. 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Obediencia, fidelidad. Eso es lo que también todo hijo de Dios debe de hacer. Hermano, tienes que dar testimonio, tienes que hablar, tienes que alcanzar a los perdidos, a tu entorno familiar, a las personas que están en tu entorno, en el trabajo. Para eso Dios te ha puesto ahí, para hacer sal y luz, para ser de influencia, para ser una oportunidad para ellos. Por eso debemos de vivir dando buen testimonio. Por eso debemos vivir en santidad. Por eso debemos vivir una vida llena del Espíritu Santo para que nuestra carne no tome control. No es fácil. Muchas veces vamos a fallar, pero tenemos que rendirnos a Él cada día. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Para los que dicen que esto es legalismo, para los que dicen que esto es cucofatería, que esto es extremismo, aquí Jesús mismo te está hablando. Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Hermano, toda su palabra, todos sus mandamientos son para vida, para preservación de la vida, para la manifestación de la vida, y no cualquier vida, es vida eterna. Por eso debemos vivir en obediencia, por eso debemos vivir en fidelidad, rendidos totalmente a Él. Así pues, conclusión, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! Este es un tacle, no es un cachetadón, es un tacle para los que se paran en un púlpito. Dios nos ha llamado no a predicar lo que a nosotros nos parece, no a darle buenos consejos, una palabra de aliento, ¿no? No a darles una palmadita en la espalda. Sí, hermano, está bien cuando sabemos que está en pecado, pero no queremos que se vaya, porque si no ya no hay, ¿no? No estamos para agradarnos a nosotros mismos ni a nadie, sino a aquel que nos llamó. ¿Cómo debemos hablar? Dice, así pues, lo que yo hablo, hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, tenemos que predicar el evangelio que Cristo quiere que prediquemos. Sí, el evangelio de Cristo no fue popular. Algunos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Jesús mismo confrontó a sus discípulos. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también se ofenden por esto? Hermanos, si Cristo predicara ahora en carne y hueso, no sería tan popular. Quizás tuviera una iglesia de 12 nada más. No tendría miles como algunos tienen, porque su mensaje no refleja la voluntad de Dios. Aquí, en esta plataforma,
en este púlpito, estemos ahora aquí o en un local propio, alquilado, no vas a escuchar un mensaje diferente. Lo venimos haciendo por décadas ya. Hermanos, no vas a escuchar solamente cosas que te gusten. Vas a escuchar cosas que te van a confrontar. Y aquí te decimos, en esta hora, que necesitas depender de Dios. Que tú, que no tienes a Jesús, necesitas entregarle tu vida. Tu religión no te va a salvar. Tus buenas obras no te van a salvar, sino tu relación con Jesús. Y si no lo has hecho, una vez más, Dios te demanda hoy que te arrepientas. Dios te demanda hoy que tú te entregues a Él, que le entregues tu vida y sucederá el milagro más grande. Él te transformará, te cambiará y te capacitará para hacer su voluntad, para vivir en línea con su palabra. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos y hagamos una oración. Cierra tus ojos por un instante. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre bueno, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por cada persona que está conectada en esta mañana. Y te doy gracias también por aquellos que van a escuchar este mensaje posteriormente. Amado Dios, te pido por sus vidas. Señor, que todo velo que el enemigo ha puesto en sus mentes y en sus corazones sea arrancado en esta hora. Que Padre, la luz, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz que hemos compartido en esta mañana, ilumine sus mentes, sus corazones, quebrante sus vidas para que se rindan a ti, para que confiesen sus pecados y obtengan salvación, obtengan vida eterna, para que sus mentes y sus corazones sean iluminados, para que ellos puedan, Señor, glorificar tu nombre y luego ser de testimonio a otras personas para que otros también crean, Señor. Padre, los ponemos delante de ti. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, dile en esta mañana, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo me entrego a ti y te abro mi corazón para que tú entres y te conviertas en mi Salvador y mi Señor. Señor, gracias. Gracias por haberme escuchado. Señor, cámbiame. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor, abre mi entendimiento para conocer y entender tu palabra porque quiero obedecerla, quiero vivirla y quiero ser un instrumento para bendición a muchos. Gracias, Señor. Y si tú, hermano, hermana, has estado viviendo de una manera religiosa, dile, Señor, perdóname. Señor, no voy a cuestionar lo que dice tu palabra, sino voy a vivir en obediencia a ella como tú me lo demandas. Porque quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero, Señor, de que a través de mi vida muchos te conozcan. Señor, que muchos puedan tener la oportunidad de ser iluminados para salvación. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor, desata tus dones en mi vida para ser un instrumento eficaz. Padre, hoy yo me rindo total y completamente, una vez más, a ti. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, si tú lo hiciste por primera vez, la Biblia dice que tú hoy te has convertido realmente en un hijo, en una hija de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero y ya no irás a condenación, mas has pasado de muerte
a vida. Hoy Él te ha sellado con su Espíritu Santo como propiedad suya. Pero ahora es tu parte la que tienes que hacer. Es conocer más de Dios. Es estudiar su palabra. Es vivir en línea con lo que Él te dice, te revela en su palabra. Y nosotros queremos ayudarte, queremos darte algunas instrucciones, queremos darte algunas herramientas, queremos orar por ti, queremos ser instrumentos para bendecirte, para que tú crezcas saludablemente en las cosas de Dios. Aprendas a depender de Dios, no de nosotros, porque nosotros hoy estamos y mañana ya no. Pero Dios quiere que tú le conozcas realmente y vivas dependiendo de Él. Así que escríbenos para poder ayudarte y también te pedimos un favor, comparte este mensaje con tus amigos, compañeros de trabajo, tu entorno familiar y ora por ellos para que Dios en su misericordia los toque y ellos puedan abrir su corazón a Él. También tú puedes ver posteriormente o puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, y vas a ver la secuencia de todos estos mensajes y otros más que hemos hablado. Hemos hablado de Daniel, del libro de Apocalipsis. Ahí tú puedes escuchar y compartirlo con otras personas, porque el Señor viene pronto. Así que también puedes entrar y repasar estos mensajes si no lo has visto desde el principio. Y compartir con personas que quizás tú sabes que han sido creyentes y se han apartado. En este tiempo de pandemia, mucha gente que era cristiana se ha apartado de Dios y Dios los ama y quiere que vuelvan a Él. Así que comparte este mensaje, bendecimos tu vida. Gracias por estar con nosotros. Te recordamos que estamos los días miércoles, 7:30 de la noche, para tener tiempos de oración. Ahí intercedemos, oramos por nuestra nación y también queremos orar por ti. Así que conéctate con nosotros. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, a través de este mensaje de salvación y edificación. Una vez más, gracias y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, prepárate. Dios te bendiga.